fue como un salto de fe, fue como un salto al vacío, y me fui encontrando con muchos aspectos de mi vida que empezaron a florecer y que empezaron a buscar cómo aprender. Yo creo que lo que más me ayudó en todo este tiempo es que siempre desde el principio me puse en un lugar de aprendiz. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Finanzas Nómadas. Soy Gabriela Vila y en este espacio cuestionamos por qué mantenemos nuestras finanzas dentro de las fronteras de un país donde aprendemos a manejar nuestro dinero y lo hacemos crecer con confianza, seguridad, abordando temas como las finanzas personales, emprendimiento, inversiones y mentalidad. Eugenia Camuña es psicóloga y se dedica a acompañar los procesos de desarrollo de las personas. Con 40 años de experiencia y conocida como mamá backpacker, a sus 62 años comenzó un proyecto itinerante viajando por el mundo y trabajando online con el sueño peregrino de ir conociendo distintas organizaciones o grupos que trabajen al servicio de la comunidad. Su misión, su objetivo es aportar su experiencia para crear un mundo donde la colaboración sea el eje central de nuestro quehacer. Yo tengo la ventaja de conocer a Euge porque fue una de las primeras participantes de mi programa de mentoría personalizada Nómada Financiero y pude escuchar muchas de sus historias antes de que salgan en este podcast. Tengo la mayor felicidad de continuar trabajando también juntas para su organización financiera, así que hoy en esta conversación vamos a hablar sobre un tema muy importante en la vida de cualquier persona, pero sobre todo una persona en la que se está moviendo por distintos lugares, el minimalismo financiero. ¿Cómo hizo ella para mantenerlo, para crearlo en un mundo donde se mueve de un país a otro o está viajando de un lugar a otro, a pesar de los desafíos y obstáculos, lo que le llevó de una manera inconsciente a aplicar las finanzas nómadas en su vida y desarrollar un montón de habilidades que toda persona viajera necesita para mantener su estabilidad financiera? Hola Euge, bienvenida a Finanzas Nómadas. Estoy muy contenta de hacer este capítulo con vos juntas. Espero que lo disfrutes también como yo, así que bueno, acá estamos. Gracias, Gaby. Es un placer enorme poder compartir este tiempo juntas para compartir experiencias, y para mí es un honor que me hayas invitado a tu podcast, así que estoy muy feliz de poder estar aquí y conversar juntas. Gracias, Euge. Hoy tenemos un tema que es bastante disruptivo, porque el minimalismo como tal es una actividad que se conoce, ¿no?, como algo que es un estilo de vida, que se enfoca en simplificar, reduciendo lo material, eliminando lo innecesario, para centrarse en lo que realmente importa, en lo que aporta valor, bienestar en la vida. Y a mí me gustó el concepto de minimalismo financiero, que aplica mucho en esto cuando uno se va de su país y tiene que seguir viajando incluso, o si se va ya a un solo país, ya hay que aplicar parte de este minimalismo y a su vez también la faceta minimalista financiera. Entonces, me gustaría que empecemos, ¿no?, o sea, como contando parte de tu experiencia con estos ya 2 años y medio que llevas viajando, y me gustaría que compartas qué fue lo que te llevó a dejar la estabilidad de una vida convencional y aventurarte en este estilo de vida más itinerante, más móvil, y hasta inclusive disruptivo, ¿no? Porque no es algo que se pueda predecir si no lo hemos planificado, ¿no? Qué linda pregunta. Bueno, a medida que va pasando el tiempo la voy contestando, va creciendo de distintas maneras la contestación. Lo más cercano que tengo fue mi experiencia cruzando los Andes en el año 2020, antes de la pandemia. Me fui a cruzar los Andes caminando con un grupo de amigas. Y después de hacer esa experiencia, que fue absolutamente iniciática, terminó la experiencia y le dije a una gran amiga mía, yo me quiero ir a caminar el mundo.
Fue una experiencia muy, muy potente, muy, yo diría, transformadora. Y aparte, creo que venía en un tiempo de mucha transformación personal. En el año 2019 había fallecido mi padre, en el año 2020 fallece mi madre. Creo que esos dos duelos también generaron todo un movimiento interior muy grande. Mis dos hijos viviendo en Australia y yo con mi espíritu viajero muy, muy sediento de poder ponerse en marcha. Entonces creo que todas esas variables fueron configurando la, digamos, el impulso de decir, ok, este es el momento. Después vino la pandemia y en el año 2021 empecé a diseñar lo que iba a ser mi vida itinerante y tomé una decisión un poquito radical porque durante todo el 2021 me dediqué a decidir cómo iba a cerrar mi casa, a vender todas mis cosas, a levantar mi consultorio de 40 años, a despedirme de muchas pacientes y de muchos pacientes y de mucha gente muy querida y comenzar mi aventura. Así que un poquito con ese movimiento y con ese espíritu me fui preparando durante bastante tiempo. Yo diría que fue una gestación, fueron más o menos 9 meses de preparación muy sostenida con un cuadernito con 27 puntos a cumplir y para poder lanzarme a la aventura. Y cuando se abrieron las fronteras de Australia, mi primer destino fue Australia para visitar a mis hijos que hacía casi 4 años que no los veía, hacía 3 años y medio que no los veía. Así que ese fue un poquitito el puntapié y después fue el comenzar el proyecto itinerante ya viajando y moviéndome sola y trabajando al mismo tiempo, ¿no? Entonces era todo un desafío, crear un modo de estar y de viajar y al mismo tiempo mantener mi ritmo laboral. Y cuando vos decís minimalismo, pensé en mi primer partida de Seiza llevaba una valija de 30 kilos, un carrión de 10 o 12 y una mochila chiquitita. Y hoy viajo desde hace mucho tiempo con un carrión y una mochila. Así que Wow. si hablamos de minimalismo en lo que hace a las maletas, lo tuve que transitar porque es absolutamente imposible llevar adelante una vida viajera con tanto equipaje. Para una Eso, persona tan chiquita como yo, que no puede sostener tanto peso, así que, bueno, así fue como se fue también reduciendo mi equipaje. me encanta, muy inspirador todo lo de los Andes, todo lo que contás, esto de atravesar parte de todos los continentes para ver a tus hijos y lo que se ve, ¿no? Que es esto de una cantidad de valijas, pasé a dos, a muy pequeñas. Ahora, todo eso no se hace de un día para otro, así como, bueno, y después ahí hay emociones, hay como una reevaluación de si eso es lo que justamente me aporta valor, no me aporta valor. ¿Cómo este estilo transformó tu relación con lo material, con el dinero y cómo también de alguna manera te llevó a optimizar este minimalismo financiero que es quedarte con lo esencial, con lo que realmente importa? Bueno, eso es muy importante porque en realidad yo creo que partí con cierta inocencia a nivel financiero, diría, sin mucho orden, porque nunca había tenido mucho orden financiero. No sabía ahorrar, no sabía organizar un presupuesto, no sabía lo que era el cash flow, no sabía lo que era tener un fondo de emergencia. Todos estos conceptos
los aprendí con vos, los aprendí cuando empecé a hacer la mentoría de finanzas nómadas, cuando te descubrí a través de una viajera. Dije, esto es lo que necesito fundamentalmente para hacer que mi proyecto sea viable, porque venía con la organización de una vida instalada en un lugar, con muy poco conocimiento de cómo moverme, y de cómo hacer más efectiva mi economía y de cómo hacerla más pequeña. Venía de sostener una casa, venía de sostener un consultorio, entonces tuve que hacer como muchas modificaciones para poder empezar a moverme y a poder empezar a entender un poquitito las finanzas para poder hacer posible mi proyecto. Y la verdad es que yo los primeros meses estaba como preguntándome, ¿será posible este proyecto que tengo y este sueño viajero, peregrino que tengo? ¿Me gustará? ¿No me gustará? O sea, fue como un salto de fe, fue como un salto al vacío, eh, y me fui encontrando con muchos aspectos de mi vida que empezaron a florecer y que empezaron a buscar cómo aprender. Yo creo que lo que más me ayudó en todo este tiempo es que siempre desde el principio me puse en un lugar de aprendiz. Y quiero aprender de finanzas, quiero aprender de los viajeros que lo hacen antes que yo, quiero aprender del nomadismo digital, quiero aprender de la tecnología para poder comunicarme y para poder manejar el teléfono, la computadora, el iPad, lo que fuera necesario para que esto fuera viable. Tenía mucho para aprender, no era buena con la tecnología, no era buena con las finanzas, no era buena con el inglés, o sea, muchas situaciones de aprendizaje en donde creo que lo que más me ayudó fue decidir ponerme a aprender y buscar referentes en cada área. Entonces, te encontré para todo lo que tenga que ver con finanzas, hablé con muchos viajeros, muchos jóvenes, y mis hijos me ayudaron un montón porque son grandes viajeros, así que en cuanto llegué a Australia me dieron un montón de clases, de coordenadas y de cosas de Google para aprender y cómo manejarme. Me nutrí de la gente que ya lo había hecho antes, que sobre todo son los jóvenes, y decidí aprender. Así fue como se fue dando todo el proceso, sin saber cuál iba a ser el resultado. Wow, es hermoso. Porque dijiste dos cosas, aprender, ¿no? Aprender educándome, educarme de los temas que no sé, que desconozco. Eso es ser vulnerable porque es, bueno, me siento que tengo mis limitaciones, hasta acá llego, hasta acá necesito a alguien que me ayude, y dijiste nutrirse de los que lo hicieron antes. Algo que también, ¿no? Te hace buscar comunidad, te hace buscar apoyo, te hace buscar las buenas prácticas conocidas en todas las empresas, ¿no? Pero las buenas prácticas, ¿qué es lo que hizo el otro que yo puedo hacer, implementar, sea para mejorar mi forma de trabajar de forma remota, de forma digital? Y acá me gusta esto de estos dos puntos, de cómo también te hacen liberarte de alguna manera de esa carga del avanzar y estar como en caos, O como en la sí, nubilosa, ¿no? Como de en una nube que confunde, en Mm, una nube que confunde. A mí toda la parte financiera, económica, yo no tuve una educación financiera. O sea, no lo tuve de mis padres, no lo tuve en el colegio, y no lo tenía como un interés. Entonces, estaba como medio separado de mi vida. Yo sabía que me tenía que manejar económicamente y lo hacía y sostenía la casa y hacía un montón de cosas que implicaban el contacto con el dinero, pero no tenía una educación financiera. mm, Y ahora sí puedo decir
que fui aprendiendo con todo lo que hicimos juntas en la mentoría, fui aprendiendo a mirar, a ver cuáles son los lugares a donde se me escapa el dinero y yo no me doy cuenta, los lugares así como los puntos de fuga, los lugares fantasmas, y poder también darle un nuevo valor a todo lo que significa el ahorrar, el tener un fondo de emergencia en caso de que me pase algo, cómo sostenerlo, cómo cuidarlo. Son muchos conceptos que yo fui aprendiendo en el trabajo con vos en la mentoría y me abrieron un mundo que yo desconocía y que parte para mí no tenía nada que ver con mi vida. O sea, vos preguntame acerca de la vida emocional de las personas, preguntame acerca del juego en los niños, preguntame acerca de cómo acompañar a una familia en una situación de crisis y yo estaré en mi salsa. Pero todo lo que tenía que ver con la vida financiera para mí era totalmente ajeno. Así que fue un descubrimiento y un entusiasmo también poder decir, estoy empezando a entender de qué Vale, se trata. qué Estoy lindo. empezando a ver que esto es posible. Estoy empezando a cuidar ciertos lugares que para mí antes eran inexistentes o que también eran una nebulosa. No los podía identificar. No sabía identificar nada en lo que Nada. hace a lo económico. Nada, absolutamente nada. Era como el almacenero que dice, entró tanto, puedo gastar tanto. Ahí terminaba mi economía. Ay, a ver, todo lo que traes me encanta y agradezco también que lo traigas y lo compartas porque es muy importante lo que comentás, ¿no? Este orden y a su vez a mí me hace feliz que puedas contarlo así, ¿no? Con tanta eh, transparencia porque me emociona de que estés hoy haciendo todo lo que estás haciendo con esta tranquilidad, ¿no? Con superando tus desafíos, que son un montón, porque el que se mueve así como estás moviéndote, no solo tiene desafíos financieros, tiene otros de desarraigo, de, bueno, situaciones que son más específicas. Pero bueno, cuando contás esto del fondo de emergencia que creamos, que lograste ponerle nombre, ¿cómo o sea, cómo lo ves para tus desafíos, ya los que superaste, entiendo, pero si le tuvieras que poner un nombre a cómo te ayudó tu fondo de tranquilidad a superar estos desafíos o los que van a venir? ¿Qué palabra te sale que La palabra compartirías? que me sale tiene que ver con la vida itinerante. O sea, cuando empezás a vivir la vida itinerante, dejas de tener tu casa fija, Ujú. puesta en la tierra, y tu casa sos vos con tus valijas y tu carrión, ¿no? Y la capacidad que tengas para enfrentarte a alguna adversidad o varias adversidades. Entonces, para mí, el fondo de emergencia en este momento es home. Mm. O sea, yo diría, ¿qué es el fondo de emergencia para mí? Es lo que me hace sentir que tengo una casita que en caso de necesidad va a poder respaldarme. ¿Por qué? Porque ya no tengo la casa física que me respalda cuando viene la intemperie, cuando viene la lluvia, cuando viene el granizo, cuando viene las inclemencias de la vida o las inclemencias del tiempo. Entonces, ¿qué es el fondo de emergencia para mí en este momento? Es home, es sentir que tengo home, que eso está en caso de que lo necesite, en caso de que haya una situación imprevista, una situación de salud, una situación que me implique tener que hacer un cambio muy grande de planes, un pasaje que no está planeado, un vuelo que pierdo, o sea, un montón de cosas que hacen a la vida
viajera está llena de lo incierto en tantos momentos, y entonces tener ese fondo de emergencia para mí es igual que decir tengo home, Wow. ¿no? Tengo ese sentimiento de home que no lo tenía, porque ni siquiera lo podía identificar. O sea, yo no podía identificar que eso era necesario para mi estabilidad. Wow. Entonces, para mí eso fue todo un cambio enorme, enorme, y poder de pequeñas cositas, de cosas que se me escapaban, de gastos innecesarios, poder decir, bueno, eso que es innecesario lo convierto en mi fondo de emergencia, lo pongo acá y no lo toco. Y sentir que no era que tenía que aumentar mis ingresos, sino que tenía que buscar a dónde se me estaban yendo sin que yo lo supiera Hermoso. y sin que yo lo Muy, advirtiera. muy, a ver, muy gráfico lo de home, lo de la casa, me pareció algo, se me había ocurrido así, como lo trajiste, porque es verdad, ¿no? Los que nos fuimos, dejamos una casa, incluso vos tenías una casa, yo en mi caso también, y esto de reconstruir tu propia versión nueva en un nuevo destino, eh, esto de moverte también lleva a que también tengas que evaluar si querés tener una casa, si querés comprar una casa, si querés invertir en una casa para hacer un activo financiero. Y muy, muy simbólico que a la vez también es esto, ¿no? Yo tengo mi fondo de emergencia, mi fondo de tranquilidad. Ahora puedo empezar a evaluar otras opciones, a evaluar la inversión, a evaluar el emprendimiento, el dejar mi trabajo, o crear mi propio proyecto como es Mamá Backpacker, que es tu Instagram. Todo esto que de alguna manera te llevó a crear estrategias diferentes o creándolas dentro conmigo y con otros mentores, otras personas que te fueron guiando también para que no te sientas tan sola en este nuevo camino Totalmente. de justamente, ¿no? De gestionar mejor tus recursos, sean financieros, sean emocionales, sean digitales. ¿Qué le dirías o qué consejos le darías a personas que están buscando hacer este estilo de vida como a otras que quizás prefieren mantener su vida convencional? Seguramente pueden ser consejos distintos, pero si buscáramos Total. uno, ¿no? Que sea parte de este minimalismo financiero, ¿qué le dirías como un tema o un consejo para que ellos implementaran en sus vidas? Em, yo estoy revisando mucho, desde hace mucho tiempo, desde que empecé a viajar, el tema de el consumo y el exceso de consumo. Creo que una de las cosas que más me sorprende es que con tan poquito, con un carrión, 4 vestidos y muy poquita ropa, eh, haya podido transitar tanto tiempo viajando, Mm, ¿no? Y entonces eso te hace plantear qué es lo que realmente es necesario y qué tipo de intercambio, ya sea económico, afectivo, intelectual, de conocimiento, está más al servicio del crecimiento del mundo dado como están las cosas en este momento, ¿no? Entonces, yo creo que pensar en una economía de intercambio, pensar en una economía circular, pensar en que cada vez con menos se puede lograr más, tener un espíritu de colaboración. Veo cómo los jóvenes se ayudan mutuamente y se ponen al servicio del otro y hacen colaboraciones en todos los rubros, ¿no? mm, También hay muchísima gente que no, pero me estoy encontrando con muchísima gente que sí. sí, Entonces, yo diría que para el mundo que viene, necesitamos ser mucho más conscientes del exceso del consumo, de cómo eso daña nuestro planeta, de que en realidad no necesitamos ni siquiera comprar tantas botellas de agua de plástico para que después terminen en el océano. O sea, hay
tanto para reducir y para hacerlo más esencial, para hacerlo más minimalista, y tanto también a nivel económico-financiero, porque en realidad con una vida que a mí en este caso me encanta y cada vez la confirmo más y cada vez me entusiasma más, en donde cada vez tengo menos, al mismo tiempo siento que cada vez tengo más. O sea, tengo mucho menos en términos de no tengo casa, no tengo tanta ropa, no tengo tantas cosas, no tengo auto, no tengo nada de lo que supuestamente podría llegar a tener, pero tengo una enorme gratitud y una enorme conciencia de todo lo que podemos hacer los unos por los otros y de todo lo que podemos hacer para colaborar para que el mundo esté mejor. Y, y eso es un poquito lo que estoy como tratando de armar con el proyecto de Mamá Backpacker. O sea, quiero conectarme con organizaciones, con personas en cada país al que voy, a donde haya alguna necesidad, en donde yo pueda colaborar y totalmente ad honorem ofrecerme para colaborar. Y que ese sea nuestro intercambio, que vos necesitas esto y yo lo viví o lo atravesé con mi profesión en el consultorio, de alguna manera puedo aportarte y aquí estoy para aportar. Ese es un poquito el espíritu y ese es, yo diría que sería como el consejo, tanto para alguien que se queda en un lugar como alguien que empieza a viajar, que mantenga el espíritu vivo de aprender, que reduzca al máximo su consumo y que pueda ver entonces con otros ojos todo lo que nos rodea, porque lo que yo creo que he ido aprendiendo a lo largo de este tiempo es que hay una belleza en el mundo que no está en las noticias. Sabes que esto que me traes me recordó a Otto Scharmer, que es el creador de la teoría U, que habla mucho de todo esto sobre ir del ego system al ecosystem, ¿no? Como de soy yo el centro al ecosistema, a crear esta colaboración, coparticipar, cosentir, bueno, presencia, Exacto, totalmente. evolucionar. Y Co-crear, co-colaborar, ¿no? Como hay un co que tiene que ver con el que se la hace con colaboración. otros, que se hace con otros. Creo que hay en el mundo viajero, hay una red solidaria que he descubierto y que he confirmado cada vez, y cada vez que he estado en una situación difícil, siempre ha habido alguien que casi mágicamente, milagrosamente, me ayudó, me albergó en su casa, con una infinita generosidad creó las condiciones para que yo pudiera resolver lo que me estaba pasando. Y hay muchos grupos de viajeros que solo en cuanto vos decís, tengo esta dificultad, hay 20 personas que te están contestando cómo resolver esa dificultad. Si ese mundo se pudiera replicar en tantas otras cosas, creo que cambiaría muchísimo. Quizás parezca utópico, pero realmente es lo que me fui encontrando en la experiencia viajera en todo este tiempo. No, maravilloso. Hermoso, gracias Euge, gracias por traer toda esa sabiduría, porque es un montón de, no solo información, ¿no? Sino de reflexión para todos los que están escuchando este podcast. Y para terminar, una pregunta que me encanta hacer es que, bueno, la visión a futuro que tiene hoy Euge de Mamá Backpacker, de ella misma, después de ya recorrer 19 países, que esto lo sé yo porque lo hablamos, pero bueno, no lo habíamos mencionado. ¿Cómo ves tu futuro financiero? ¿Qué es lo que está por delante? Me mencionaste este tipo de formatos de trabajo, de conectarte con el voluntariado, pero a niveles de seguir optimizando el minimalismo financiero. Bueno, a nivel financiero mi objetivo es lograr esa ansiada libertad financiera, que es algo que también aprendí de tu mano
sentir que realmente puedo tener un sentimiento de libertad financiera. Ese es mi primer objetivo, para lo cual, ahora que ya tengo mi fondo de emergencia, ahora que ya estoy un poquito más ordenada, que sé por dónde se escapan algunos gastos y todo, puedo empezar a pensar en cómo invertir, a dónde, cómo hacerlo, y hacer crecer, digamos, mi economía con este espíritu que siempre va a ser como mi eje, que es colaborador, yo diría, ¿no? Que tiene como una especie de circularidad que a mí me va muy bien con el espíritu viajero, y con mi espíritu de toda la vida, ¿no? Entonces, creo que ese es mi objetivo, y mi objetivo es recorrer los lugares sagrados en el mundo. Ese es mi objetivo. De cada lugar al que visite, quiero estar en los lugares que se consideran sagrados y que tienen un montón de información valiosísima para en algún momento poder hacer como un recorrido y compartirlo con la gente que me acompaña, y poder aprender de todos esos lugares que por algo conservan un montón de sabiduría que muchas veces está esperando ser descubierta. Ese es un poquitito mi espíritu para los próximos años venideros. Hermoso, Por lo pronto maravilloso. ya empecé con Uluru aquí en Australia, que es un lugar sagrado, aborigen, en el medio, en el corazón de Australia, y bueno, está ahí en mi bucket list Nepal y caminar con los Sherpas y otras cosas que me esperan y que espero poder realizar. Bueno, me alegro escuchar todos esos proyectos tan motivadores, inspiradores, y espero también contagiar a todos los que están ahí escuchando este podcast, escuchando a Euge, su historia, cómo logró adaptarse a todas las circunstancias que la llevó también a llevar una vida más minimalista a nivel financiero, a nivel también personal, profesional, y bueno, sobre todo a aplicar las finanzas nómadas, que es un poco el concepto que traigo. Antes de despedirnos, me gustaría recordarles a todos que, bueno, para mantener este minimalismo es clave contar con su fondo de tranquilidad, que un poco esto fue lo que trajo también Euge ¿cómo lo puedo decir? Estoy pensando. A los oyentes. Sí, que lo trajo ella, claro, como una clave, Sí, como un punto muy importante para la estabilidad financiera de cualquier persona, y también cómo es posible superar muchos desafíos con estrategias adecuadas, con el acompañamiento adecuado, y sobre todo con la mentalidad adecuada, la mentalidad eh, de abundancia, de aprendizaje. No es solamente lo que creemos, sino también esas actitudes, como ella contó, ¿no? Aprender, nutrirme. Eso es un poco lo que mueve también a esta persona, a la persona a seguir creciendo, a seguir mejorando. Entonces, esa mentalidad es muy potente, muy potente. Y para quienes quieren profundizar en temas sobre eh, para quienes quieren profundizar más en estos temas y trabajar en sus propias finanzas, incluso en el minimalismo financiero, obviamente Euge va a tener aquí, voy a dejar el contacto de ella para que quienes tengan dudas, preguntan, puedan contactarla. Y también los invito a visitar mi web, finanzasnomadas.com, y conocer más sobre el programa Nómada Financiero. Bueno, escuchando esto que escucharon, creo que es un tema que te puede ir guiando a dar esos pasos si estás trabado a lograr esa diferencia en relación a tus objetivos y a cómo los querés alcanzar. Euge, muchas gracias por compartir un todo tu placer, tiempo, tu sabiduría, como dije antes, todo lo que un placer aprendiste. infinito y una gratitud enorme, porque
quiero invitar a la gente que te escucha a que tenga ese bichito de curiosidad para ir a buscar todo lo que vos podés ofrecerles con respecto al mundo financiero, que es mucho más que lo que creemos, es mucho más, y esto que vos decís de la mentalidad es muy importante, así que, y en eso vos trabajas mucho y muy fuerte durante el programa, así que invito a todos a que se puedan sumar al proyecto, que es sumamente enriquecedor. Gracias nuevamente, gracias Euge, gracias a todos los que nos están acompañando en otro episodio de Finanzas Nómadas. No olviden suscribirse, no olviden seguirnos en las redes sociales para más contenido sobre finanzas, emprendimiento, inversiones, mentalidad, desde una perspectiva, como dije siempre, nómada, no como nómada del que se va solamente geográficamente, sino del nómada del que busca de la incertidumbre ir a la estabilidad. ¿Sí? Ese es el concepto un poco también que traigo. Y nos vemos entonces en el próximo episodio. Y recuerden que el mundo es grande, pero sus finanzas no tienen por qué quedarse en un solo lugar.